en el que dedicamos los últimos minutos a hablar, porque se reeditaba en aquel momento la nueva edición de Dios ama al hombre mata. Hablábamos de la situación en la que se escribió, de cómo era el mundo en aquel momento y de cómo estaba siendo en el momento en el que teníamos la charla, ¿no? Y decimos, ojalá, si vuelvo unos años, podamos decir que ya no es tan actual, que se ha quedado un poco desfasada en la problemática, que la gente ya no tiene tanto miedo a mezclarse con gente diferente. Pues aquí estamos, Chris, ¿qué te parece? Que estás de coña, ¿no? Have you listened to the news? Exactly, that's why. Oh, we've started. I don't know, what, has there been any news aside from the football scores? Oh, Britannia. Well, the king said he was sorry. ¿Veis las noticias? ¿Las habéis seguido? Aparte del Mundial, que tampoco es que ayude precisamente. Pobre Bretaña, si es que hasta el rey dice que lo siente. It was an okay game until those last 12 minutes. 8 minutes. Hasta el minuto 82 el partido iba bien, pero los últimos 8 minutos... Can't all be Argentina. No todo el mundo puede ser Argentina. Bueno, intentaremos vengar. O España. Intentaremos vengar a Inglaterra en la final, como decía Diego, como decía antes. Bueno, pues efectivamente vemos las noticias y no, el mundo no ha mejorado. Dios ama al hombre mata, sigue siendo Football Time. Sí, no sé si os fijasteis en las caras de los argentinos durante el partido, pero vamos, como intentar escaparse uno, lo asesinaban. You think I'm joking? Ah, que pensáis que lo digo de coña. I'm sure Fearless Leader will be there to cheer somebody on. Estoy seguro, además, de que el intrépido líder de mi país va a estar ahí y que va a apoyar a alguien. Eso. Yeah. Aparte de eso, poco puedo añadir. Pues eso, que vemos las noticias que por desgracia, en contra de lo que esperábamos Chris, yo y todos los que estamos aquí, el mundo no ha mejorado y todo lo que se contaba en el cómic sigue siendo exactamente igual de actual. Queremos aprovechar su experiencia y dilatada trayectoria. Ayer estuvimos hablando con Stephen Lenhart y decía que una de las cosas por las que él creía que en los cómics hoy en día la gente sigue recordando con más agrado los buenas épocas de Marvel, como se suelen denominar, porque se permitía a los autores poder estar bastante tiempo en una serie y que ahora un autor no puede estar mucho tiempo en una serie es en cierta manera una forma de control de la compañía para que no tengan tanto poder o influencia en los personajes y en la memoria de los aficionados. ¿Qué opináis de estas declaraciones que dijo? I actually think that if you could get a creator who would write a book that would sell 700, 800, 1 million, 3 million copies an issue, can't think of anyone like I think if you could get a creator who could actually sell, that a company, that a publisher would err on the side of greed and keep him in print for as long as he was or she was beneficial to the company. And that they would also take many pictures of him and post them. No, you can hypothesize anything. The trick is, the first trick is to do
series that sell with enthusiasm and readers, that will get more readers to come with each issue. And my feeling is that Walt created a very practical company. The more we sell, the more we earn. You know, and if it worked for him, if it worked for Henry Ford, I guess the youngest groups would want it too. God knows the creators won't earn anything out of it, like, in all likelihood, but at least the work will be out there. Well, I could be wrong. No laughter, this is disconcerting. Yo creo que si hubiera creadores que realmente consiguieran atraer al público, si hubiera creadores que lograran tener ventas de 700.000, 800.000 ejemplares, 1 millón o 3 millones de ejemplares, lo que ocurriría es que las empresas pues errarían en el sentido de la avaricia, se decantarían por la avaricia. Sinceramente, si hubiera alguna serie que vendiera así, sería realmente tan beneficiosa para las compañías que seguirían manteniendo a los escritores o a las escritoras, a los guionistas o a las guionistas en las series todo el tiempo que hiciera falta. Incluso llegarían y les sacarían fotos y harían, para colgarlas en redes sociales, harían efectivamente lo que el autor quisiera. Pero todo esto no es más que una hipótesis, porque en la realidad ahora mismo eso no sucede. Yo creo que realmente la única forma de que suceda, el truco para que una serie se venda bien, es que haya entusiasmo por parte de los lectores, lograr emocionar a los lectores y a las lectoras para que vayan atrayendo con cada número que pase a lectores nuevos, para que vaya funcionando esa forma de traer a nuevos lectores con cada mes y si eso sucediera, os aseguro que mantendrían al equipo creativo en esa colección el tiempo que hiciera falta. Está claro que el bueno de Walt creó una empresa que tenía muy claro qué es lo que quería hacer y que era muy pragmática. Básicamente su filosofía se reduce a cuantas más ventas, más beneficios. Y eso le funcionó durante años a esa empresa, igual que le funcionó también a Henry Ford, y igual que querían que funcionara o que pretenden que funcionen sus herederos. Pero probablemente en esa tesitura a los que no le harían ni caso sería a los creadores, que a fin de cuentas, ¿quién se va a preocupar por ellos? Aunque claro, igual me equivoco. I will try to speak with less words. Trataré de usar menos palabras al hablar. Otro de los temas que están saliendo en estas conversaciones con estos dos guionistas tremendos que son Steve y que son Chris fue la importancia de meter, haciendo algo distinto, un poco de humor en alguna serie de superhéroes y, por ejemplo, hablamos con Steve de Los Vengadores Costa Oeste y en el caso de Chris Claremont supo introducirlo como nadie, yo creo, en su versión británica en Excalibur. Me gustaría saber si el poder combinar que siga siendo un TVO canónico de superhéroes con estas portadas divertidas y con estas historias enloquecidas y con tanto humor, si le divirtió especialmente y cómo fue el secreto de estos ingredientes, de meter el humor sin que pesara demasiado tampoco. Yes. It's Alan Davis. How can you not? How can you not do humor, romance, adventure, excitement, murder, pillage, destruction, fighting, more fighting, fighting with enthusiasm, fighting with a 12-year-old wearing armor on a
horse. It grew out of the ground. I said less words, didn't I? Es que el dibujante era Alan Davis. ¿Cómo no iba a introducir yo humor? ¿Cómo no iba a usar yo el humor con Alan Davis a los lápices? Bueno, el humor y el romance y la aventura y la muerte y los asesinatos y el pillaje y las peleas y luego más peleas y luego peleas ahí con entusiasmo y luego peleas contra alguien de 12 años montado a caballo y el caballo lleva armadura. Todo esto salió de forma natural, creció solo en la historia y como veis he respondido con menos palabras. Alan Davis could draw anything. He could draw adventure. He could draw romance. He could draw terror. He could draw anything. When a writer has access to an ability and skill like that, anything is possible. Alan Davis puede dibujar lo que sea, puede dibujar historias de aventuras, puede dibujar historias de amor, puede dibujar historias de terror, puede dibujar lo que sea. Y cuando un guionista tiene acceso a alguien de semejante talento, ¿cómo voy a dejar pasar semejante oportunidad? Antes de abrir el turno de preguntas, me gustaría saber hasta qué punto influye en el trabajo de un guionista el saber cuál va a ser su pareja de baile. Quiero decir, evidentemente Alan Davis puede dibujar cualquier cosa y además tiene ese estilo plástico, bonito, que se presta bien también para el humor, pero cuando Lobezno lo hacías con John Buscema, pues John Buscema tenía ese Conan dentro y ese Lobezno pues es más feral, es más adecuado al estilo de John Buscema. ¿Hasta qué punto tu pareja de baile puede llegar a marcar también las historias que finalmente decides contar? All of it. I have worked the last 20 years with artists that mostly I do not know. They have all proved substantially gifted in ways I never imagined. The artist who you are about to see published in the Gambit 2 miniseries is awesome. I had no idea who he was. This is what is really cool about comics. You find yourself working with a partner that you may never have heard of, but suddenly he is partnering you in ways you never imagined and bringing benefits to the characters and the stories that you never dreamed possible. And that brings the story a whole new level of eloquence and, if you're lucky, truth. It also makes the writer's job so much harder because you have to be just as good, if not better, in able to challenge that artist to achieve even greater heights. I love it. Todos los dibujantes con los que he trabajado en los últimos 20 años son en su mayoría gente de la que ni siquiera había oído hablar, a los que no conocía de nada, y han demostrado que tienen un talento enorme y han aportado ese talento a la historia y la han hecho crecer de formas en que no hubiera concebido como posibles. El dibujante con el que he colaborado en
Gambito 2, en la serie que está a punto de salir, es alguien de un talento absolutamente enorme y ha aportado una serie de cosas increíbles. Tiene su trabajo es fantástico, estáis a punto de verlo porque todavía no se ha publicado y veréis que es absolutamente alguien increíble y es alguien a quien yo no conocía para nada y que me ha sorprendido muchísimo y tengo muchas ganas de que lo podáis ver. Y eso es algo que mola mucho del mundo del cómic. Eso es algo que realmente es muy chulo de esta industria, el encontrarte con que de repente tienes un socio que es un desconocido, que te acompaña y que da forma a las imágenes que tienes en la cabeza, que ayuda a que se desarrollen los personajes y las historias, que te lleva en direcciones en las que ni siquiera habías soñado y hace que la historia crezca y le añade una capa de elocuencia y de verdad. Y eso te obliga como guionista a trabajar aún más duro, a esforzarte, te lo pone más difícil como guionista, porque claro, si hay alguien tan bueno encargándose de los lápices, tienes que estar a la altura y obligarles a dar la mejor versión de sí mismos, alcanzar ese tipo de desafíos que hagan que los dibujantes sean lo mejor posibles. Y yo intento estar siempre a la altura. I thought the first issue would be on sale by now. Maybe it is in the States, but I don't know. I would love to hear your opinion of it. I think it's just great, but it brings the characters in the story to life, oddly enough, including Gambit, in ways that were a surprise to me writing it, and I hope a positive surprise to you reading it, but in ways that art is supposed to bring stories to life. Writers and artists are meant to be a team. They are meant to bring things to the story, each unique, each individual, that together make reading it on your part very, very cool. So, I hope it works. And forgive me, but if it does or does not, please let me know. You've got the whole world online. Let me know, because otherwise we live in a bubble, and that's no fun. And the stories don't get better. Creía que el primer número estaría ya a la venta, por lo menos en Estados Unidos, y me gustaría saber vuestra opinión. Me gustaría que cuando le echéis las manos encima me digáis lo que pensáis. Creo que está muy bien la historia, que los personajes realmente cobran vida, incluso Gambito, de formas que me han sorprendido a mí en tanto que guionista, y espero que sorprendan también a los lectores, que a la hora de leer pues disfrutéis con la forma que hemos dado a la historia y la manera en que le hemos dado vida. El guionista y el dibujante forman un equipo en el mundo del cómic, y eso es algo que es muy importante tener en cuenta, porque a la hora de crear una historia cada uno aporta una cosa distinta, cada uno aporta algo que es absolutamente único, y esas cosas únicas y con talento, al juntarlas, generan algo que al leerlo crece muchísimo, muchísimo más por lo que estáis haciendo al aportar vuestra parte. Espero que disfrutéis con el trabajo, espero que lo podáis ver pronto y sinceramente, si no os gusta, espero que también me lo digáis. A mí me gustaría que tuviera éxito, pero si no os gusta, espero que también me lo digáis, porque necesito saber la opinión. Hoy en día podéis transmitirme esa opinión, decirme que no os gusta y decírmelo online. Podéis dar esa opinión y debéis hacerlo, porque si no, vivimos en una burbuja los creadores y no sabemos si algo es bueno o malo. Así que por favor, si no os gusta, decídmelo. What he said.
Por si os habéis quedado con curiosidad o queréis buscarlo, es Robert Hill, el dibujante de Gambito. Bueno, turno de preguntas. No me puedo creer que no tengáis ninguna pregunta. Sí. Only if I write it. Solo si el guionista soy yo. Every writer has a different vision of Magneto. Stan and Jack had the beginning vision. Roy Thomas had a different vision. I came along and messed it all up. But everyone since then has tried to either follow the vision I set or improve on it or make it different. That's the way writers and characters in storytelling work. You'll never get the same result. That is not a bad thing. Except to the writer who created the original result. No. It may be better, which is even more annoying. But it will always be different. That's something you as readers have to accept and decide which works for you, which does not work for you, and then wait for the next one to come along. Every Dracula on screen is different. Every Reed Richards on screen is different. Every James Bond on screen is different. That is the nature of the job. And if you find something that works, embrace it. If you don't find something that works, wait for the next one and see what happens then. That's all. Todos los guionistas que han trabajado con él tienen una visión distinta de Magneto. Lo que hicieron Stan y Jack al principio marcó la primera acepción del personaje. Luego Roy Thomas hizo algo diferente con él y lo transformó en otro. Y después llegué yo y bueno, lo estropeé todo. Pero desde que yo pasé o desde que Magneto pasó por mis manos, todos los guionistas que han cogido al personaje han tratado de seguir mi visión o la visión que yo tenía, menos en cierta forma, bien fuera para tratar de mejorarla, bien fuera para aportar algo distinto. Pero todos los guionistas tratan de lograr que los personajes funcionen dentro de la narrativa que ellos han concebido dentro de su narración, y nunca son iguales los resultados, y eso no tiene por qué ser malo. Hay muchos guionistas que consideran que el trabajo que se hace después de lo que ellos han hecho pues desvirtúa el personaje. En mi caso, yo creo que hay guionistas que han tenido resultados que han estado
Perdón, por debajo y otros que han estado por encima. Y eso es lo que más molesta, casi te diría, el que alguien llegue y lo haga mejor que tú después. Lo que pasa es que es algo que en tanto que guionistas y en tanto que lectores tenemos que saber aceptar. Los lectores tenéis que saber aceptar que hay decisiones que forman parte de la vida de los personajes y que cambian su forma de ser en ocasiones. Y que si no os gusta lo podéis decidir sin ningún problema y esperar a que llegue el siguiente guionista que dé una nueva versión de ese personaje. Ha habido cientos de Dráculas distintos en pantalla, ha habido versiones diferentes de Reed Richards en cada una de las películas en que aparece en pantalla, hay distintos James Bond en pantalla y es natural, así es como funcionan las cosas, es algo con lo que tenemos que trabajar y que tenemos que asumir de manera muy natural y esa es la forma de hacerlo. Si no te gusta, no pasa nada, espera al siguiente y a ver si su visión te convence más. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál fue tu inspiración o tu proceso creativo a la hora de crear toda la parte del personaje de Tormenta cuando pierde sus poderes y aún así se las apaña para liderar a los X-Men? Technically, I did not create Storm. Len Wein and Dave Cockrum created Storm. Bueno, Tormenta técnicamente no la creé yo, la crearon Len Wein y Dave Cockrum. I've been saying that for 50 years. Why don't you listen, you little whippersnapper? Llevo 50 años diciéndolo, ¿por qué nunca me hacéis caso? Basically, I looked at this vision, which she was, and asked myself, what makes her real? In the same way that what makes Nightcrawler real? What makes Wolverine real? And then I try my best to bring them to life. That's the only way I know how to do the job. Lo que hago siempre con todos los personajes es preguntarme qué los hace reales, qué hace a Tormenta real, qué hace a Rondador Nocturno, a alguien real, qué hace a Lobezno, a alguien real. Y una vez lo entiendo, trato de darles vida. Esa es la única forma en que sé cómo hacer este trabajo. ¿Había alguna pregunta más, me parece, atrás? Sí, ahí había dos, delante, luego ya, sí. I'm the best there is. Soy el mejor en lo que hago. If I were so good, they would have sold better and we would have earned more money. Si hubieran sido de verdad yo tan bueno, se hubieran vendido aún mejor y hubiéramos ganado aún más dinero. But I'm a writer. I keep trying till I get it right. Pero soy guionista, yo lo intento una y otra vez hasta que me sale. Pardon my asking, what are the wrong cults? Did you say wrong cults? Oh, okay. I'm the wrong cult. Rules, when you have characters which are so deep into the universes, they give you room
which extent are you free, basically? As free as I can get away with. Tengo toda la libertad que me permiten, toda la manga ancha que me dan. Unless you are adapting George Lucas, you can generally do. Good question. Most of the characters and stories I write are set in my own era. So I am strictly limited. I can do whatever I want so long as it does not step beyond 1991, when other people write the book. But that's not a bad thing. I guess the answer is you can stretch as far as you like until an editor says no. But that's always been the rule. Sorry. Pues realmente creo que a menos que seas George Lucas, tienes, la libertad que tienes con los personajes. Vamos a decir que es una buena pregunta. En la mayoría de los personajes tienes una serie de historias que son las que vas escribiendo. En las nuevas historias y tienes una serie de reglas que sí tienes que seguir. En las nuevas historias de los X-Men que estoy haciendo ahora, de la Patrulla X que estoy haciendo ahora, tengo una serie de limitaciones. Por ejemplo, las limitaciones están en que puedo contar la historia que me dé la gana siempre y cuando no vaya más allá de 1991, que es el momento en el que dejé la colección originalmente. No puedo interferir con el trabajo que hicieron guionistas que vinieron detrás de mí. Pero bueno, la respuesta sencilla es que tienes la libertad que tienes mientras vas tirando y el editor no te dice nada. Tú tiras para adelante y mientras el editor no se queje, bien que vamos. Pero eso siempre ha sido así. Ese siempre ha sido el margen de libertad del que hemos dispuesto. Ir tirando hasta que el editor nos diga hasta qué habéis llegado. No, sí, a fondísimo. Sí. Pero repite. I think Which is the one that you've been the most surprised that it's been a fan favorite? Wolverine. Lo ves, no. Out of the characters you've read, who is the most that surprised you that became a fan favorite? Y de los personajes que has leído, ¿cuál es el que más te ha sorprendido a ti que se haya convertido en favorito de los fans? Somebody's hiding under the chair. Hay alguien que se está escondiendo debajo de la butaca ahora mismo. No further questions. Bueno, yo primero una reflexión que quería compartir, que para mí el creador de un personaje no es quien diseña a un personaje, sino quien le da su verdadera personalidad, y para mí el creador del guion, el crea Tormenta y el crea toda la vida. Creo que para todo el mundo. Y la pregunta que quería hacer es si ha visto X-Men 97 y qué le parece. I haven't and I don't. They haven't asked, so. No la he visto y no soy el creador. Y tampoco me han pedido que la vea. Oops.
Sí, sí. Well, my question is mainly, you mentioned that every comic writer brings their own flavor to the comic books and the stories. What sources do you draw from to form your own flavor that you bring to stories? Besides the comic book and the Marvel tradition, all that. Las fuentes de lo que aporta cuando escribe los personajes. Everybody in this room? Todos los aquí presentes. No. Everybody I know, everybody I meet, everything that happens. Todo lo que veo, todo lo que pasa, toda la gente a la que conozco. A writer steals from the world. That's our job. William Shakespeare swiped from all the people and politics and history that he knew in Britain in 1590. Why shouldn't I follow his example? It's a cheap answer, but the truth is, a writer steals from the world. That's all we have to go on. So, the better we do it, hopefully, the better we are. Un guionista roba del mundo, roba de todo lo que le sucede, y además es que es verdad, el propio Shakespeare robaba de lo que ocurría a su alrededor, de la gente que tenía a su alrededor, de la situación política y de la historia de la Bretaña del siglo, de la Inglaterra del siglo XVI, y si lo hacía él, ¿por qué no vamos a hacerlo los demás? Ya sé que suena a respuesta barata, pero es que realmente es así. Tú tratas de robar y luego toquemos madera a ver si sale bien. Quiero preguntarle por qué se fue de Excalibur y cómo le hubiera gustado que evolucionase la serie de haberse quedado aquí. How would I have liked Excalibur, the series, to evolve? For Alan to stay on it forever, for me to write it forever, for it to last forever, for it to outsell Uncanny, and be a hell of a lot of fun. And win the World Cup. La evolución que me hubiera gustado para Excalibur es que yo hubiera podido seguir escribiendo los guiones para siempre, que Alan hubiera podido seguir haciendo el dibujo para siempre, que hubiera continuado para siempre la serie, que hubiera vendido mucho más que la Patrulla X, incluso que me lo hubiera podido pasar muy bien y ganar el Mundial. De los personajes que has escrito, ¿qué versión o qué idea has leído y has pensado, ah, qué bueno, ojalá se me hubiera ocurrido a mí? Wait, ideas that I've had or someone else's had? No, someone else. Good question. Not many. A couple but they don't come quickly to mind. Thank God. We're jealous too. Come on.
No demasiadas. Hay un par que sí, pero no se me ocurren ahora exactamente cuáles pueden ser. Pero vamos, que no demasiadas. Son un par simplemente. Me gustaría saber qué opina de cómo ha evolucionado el personaje de Jean Grey Fénix Oscura tras haber abandonado ya la... Jean Grey should have stayed dead. Scott should have stayed happily, he should have lived happily married after. His wife should have and he should have had a couple or 3 dozen kids. And the amount of chaos that would bring about into the world, you have no imagine. Oh yes, and the new Phoenix would have been Rachel Summers. Or Rachel Gray, rather. But Jean... Scott debería haber podido seguir feliz en su matrimonio, tener 2 o 3 docenas de críos y la nueva Fénix debería haber sido Rachel Gray. Oh, come on. Shouldn't Scott have had a happy ending? Yes. Shouldn't... ¿No se merecía Scott un final feliz? He and his wife have lived happily ever after, together. You know. ¿No se merecía él y su mujer haber sido felices y comer perdices? Whoa. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Recordad que mañana tenemos otro encuentro con Chris. Muchas veces se habla del hombre del Renacimiento. Leonardo encarnaba al hombre del Renacimiento como si todos los hombres del Renacimiento fueran como Leonardo. Leonardo era Leonardo y por los otros, evidentemente, la mayor parte de ellos no sabían ni leer ni escribir. Cuando se habla de los autores del Marvel de los 80, de los 90, se idealiza y se piensa, claro, como Chris Claremont y otros, pero es que no todos eran como Chris Claremont. O sea, Chris Claremont era Chris Claremont, es único y ha creado algunas de las historias que más nos han gustado, ha sentado las bases de lo que son y lo que siempre serán para nosotros muchos de los personajes que más felices nos han hecho, y yo creo que eso es ya no solo decir bastante, sino decirlo prácticamente todo. Mañana sigue, pero de momento hasta aquí, como siempre, gracias, Chris Claremont.